Bueno, muy bien, acá estamos. Ya abriendo y transcurriendo, ¿no? La última hora de palabra abierta, cuando ya exactamente pasaron 15 minutos de las 20 horas y ya estamos con la información de Pablito, con esta introducción maravillosa que le acaba de dar Leo, y le damos el pie a él. Subite al ring. Porque Sylvester Stallone, Rocky, Ojos de Tigre, el hombre que comienza con una pala a escarbar, a escarbar, a escarbar hasta que llega a la verdad. El que tiene el compromiso con la verdad y empezó a desenmascarar todas las falacias, los engaños y las mentiras que giran en la sociedad, mueren en el ring de Pablo Giacobone. Hoy se sube al ring con Pablo los rollos del Mar Muerto. ¿Qué hay de verdad en esos rollos? ¿Qué hay de engaño? ¿Qué hay de mentira? Todo te enterás acá, en Palabra Abierta, en Radio 107.3. Bueno, vamos a hablar de los rollos del Mar Muerto. Como dije anteriormente, es el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX. Creo que hasta el momento también del siglo XXI, ¿no? Y muy poco se conoce. Creo que muchas personas le decís de los rollos del Mar Muerto y no saben de qué estás hablando, de qué estamos hablando. Creo Bueno, que ¿De qué muerto estás hablando? En nuestro caso por ahí, sí, porque lo que venimos, digamos, de los libros antiguos y porque hemos investigado. Pero yo creo que en realidad la mayoría de la sociedad no tiene... Sí, por ahí, si le nombrás Qumran, por ahí Qumran le suena más que los rollos del Mar Muerto. Pero creo que hoy se van a digamos, a enterar de un montón de datos de cuándo fue y qué es lo que encontraba a esa cueva. lo que no ha ayudado también es que, por ejemplo, se han hecho películas de todo y de esto no se ha hecho nada. ¿Mm? Podrían haber hecho una película sobre Indiana Jones también sobre esto y no lo usaron. ¿De qué Es se una trata? pena, tendrían que hacerlo, ¿no? Sí, pues, está ahí. Tranquilamente lo podrían usar. ¿De qué se trata? Bueno, es una escritura, son rollos de pergamino. Pergaminos son rollos. Entendamos que antiguamente no había libros, ¿no? Sino que todo se escribía en rollos. En distintos casos se escribían rollos de pergamino, que eran rollos de cuero, de oveja o de cabra, o papiros, que eran de un elemento vegetal. Una plantita egipcia. Bueno, estos rollos tienen ya 2000 años de antigüedad. ¿Y cuál es la importancia de estos rollos? Que se han encontrado escrituras bíblicas, mayormente de la Biblia antigua, de la Biblia hebrea, y nos hacen, comparándolas con las escrituras actuales que han llegado hasta nosotros, traducidas por la mano humana, hasta el 1500 y algo que nació la imprenta, había siempre ciertas dudas de que las traducciones que llegaron a nosotros de la Biblia fueran reales o fueran fieles a los originales, ¿no? Y bueno, al encontrar estos rollos, estas escrituras, se pudo comprobar la fidelidad de estas copias que llegaron hasta nuestros días, ¿no? Por eso digo que es un hallazgo extremadamente importante. Para situarnos en el escenario de donde se encontraron estas cosas, estamos hablando de Jerusalén. Ubiquémonos el río Jordán, que desemboca en el Mar Muerto, y aquí es una zona desértica, justamente que se llama Qumran, que no tiene ningún tipo de significado la palabra Qumran. Estamos hablando del punto más bajo también de la Tierra, 417 metros bajo el nivel del mar. Recordemos que el Mar Muerto justamente se llama Mar Muerto porque no crece nada, no hay algas, no hay peces, no hay nada, es pura sal. En aquel lugar, estamos hablando del 1946, que fue el momento en que se descubrieron estos rollos, vivían beduinos que venían a ser nómades, que viven en el desierto, con carpas. Hoy día también siguen viviendo beduinos, quizás un poco más asentados, pero en aquel momento eran más nómades, más que se movían. De hecho, los beduinos de aquel momento y aquellos clanes de aquel momento desaparecieron completamente. Estamos hablando de un clan patriarcal que se llamaba Tahamid. De aquel clan, 2 jóvenes son enviados
a llevar las cabras hasta cierto lugar a pastar. Justamente el patriarca de aquel clan los manda a estos dos jóvenes a pastar, 2 o 3, no se sabe, ¿no? No se sabe con certeza si fueron 2 o 3, de 2 seguro. Y llevan las cabras a pastar hasta ciertos lugares, pasan por unas cuevas que ellos ya las conocían, ¿no? Por lo menos de vista, no de meterse adentro. Y una de las cabras se mete adentro de una cueva muy estrecha. Claro, los pobres jóvenes no la podían sacar y empezaron a lanzarle piedras para que la cabra saliera sola. Entonces, cuando una de las piedras oyen de que rompe algo como si fuese un vidrio. Uno de los jóvenes, uno de los pibes, se tiene que meter en la cueva para sacar la cabra y encuentra unas vasijas y unos pedazos de cuero, de estos pergaminos. Entonces logra agarrar un pergamino o unos pocos cueros y junto con la cabra la saca y bueno, vuelven al lugar, a su aldea. Y le muestran esto que han encontrado al patriarca. Entonces el patriarca ve que tiene unas escrituras, se lo guarda y bueno, dice, en algún momento lo llevaré para Belén o para Jerusalén, que era lo que hacía constantemente, que iba a Belén o a Jerusalén para vender quesos de cabra o leche. Y bueno, él tenía un zapatero conocido en Belén, que muchas veces les había vendido cueros de cabras. Y va y se acerca a este zapatero, que de nombre Cando, y le muestra este cuero. Convengamos que en aquel momento el cuero se usaba para remendar zapatos o remendar sandalias. O sea que dice, bueno, quizás pueda servir para algo. Esta persona se da cuenta de que tiene una escritura que no reconoce, que es antigua. En principio piensa de que es griego. Y le da unos pocos céntimos por aquel cuero. Así que, bueno, este zapatero, llamado Cando, consulta con un patriarca de ahí de Belén y luego consultan con un paleógrafo para ver si se podía distinguir de qué era la escritura. Bueno, ahí donde el paleógrafo le llega a decir de que realmente esta escritura es una escritura muy antigua, de que es un hebreo del siglo I. Así que, bueno, se encarga... Que más o menos 1900 años de antigüedad. 1900, 2000 años de antigüedad, podríamos decir. Casi 2000 años de antigüedad. El tema que revoluciona esto, Pablo, también es porque son más antiguos que las copias que tenían originales. Es decir, esto ratifica la veracidad de los libros bíblicos porque son copias aún más antiguas de las que ya se disponían. Y las copias más antiguas que habían hasta el momento eran del año 200 o 300. Y asimismo de cualquier otro tipo de escritura, no hablemos solo de la Biblia, ¿no? Porque todas el libro de Isaías estaba completo, total. Dice que simplemente difiere un 2% en total, pero eran más de 800 manuscritos, ¿verdad, Pablo? Sí, más de 900, no, mucho más de 900 manuscritos, hay muchísimos, están muy dañados, están muchos pedazos. Hay fragmentos. Todavía sí, se están tratando de reconstruir. Bueno, estos paleógrafos justamente encaran una búsqueda en esa cueva donde encontraron estas vasijas, estos jóvenes, y bueno, empiezan a excavar y encuentran grandes fragmentos de lo que vendría a ser el libro de Isaías, como decías vos. ¿Qué pasa? Estos beduinos ven que están excavando en esos lugares y empiezan a excavar otras cuevas. Dicen, bueno, exacto, quizás en otras cuevas haya también algo de importancia, y encuentran muchos otros pergaminos. Fueron varias cuevas. Hasta el momento se encontraron en 11 cuevas, y creo que no se van a encontrar más, este tipo de vasijas y este tipo de pergaminos. Se trataron de buscar en, no sé, creo que más de 50 cuevas, pero no se encontraron otras cuevas, simplemente en esas, ¿no? Y bueno, encontraron todos los libros del Antiguo Testamento, excepto Esther. Pero todos los demás estaban. Y también encontró en partes de porción del libro de Enoc. Sí, ciertas porciones del libro de Enoc, sí, es cierto. Bueno, estos beduinos lo que hicieron también, buscaron en otras cuevas y encontraron, ¿y qué hicieron? Empezaron a vender. Por fuera de lo que estaban haciendo los paleógrafos o los arqueólogos, ¿no? Empezaron a vender por su cuenta y sí que entraron una gran cantidad de venta en el mercado negro, este tipo de cosas. De hecho, hasta
en el 1954, el de The Wall Street Journal de Nueva York, alguien saca una venta, una publicación de una venta de estos rollos del Mar Muerto, ¿no? Así que, bueno, como decíamos, se encontraron en 11 cuevas estos manuscritos que se denominan están escritos en hebreo herodiano, que es la grafía del siglo I, y después de haber sacado todo, empezar a reconstruir, estamos hablando con el tiempo, ¿no? Se llegó a entender de que realmente eran manuscritos antes del año 60 o del año 70, que fue la destrucción de Jerusalén, del templo de Jerusalén, del segundo templo de Jerusalén, y se supo hasta de qué pueblo era. Por eso también se encontraron un yacimiento de un asentamiento urbano que se empezó a excavar ahí, y encontraron que era de unos grupos que se llamaban esenios, que eran unos grupos ultra ortodoxos judíos, que se encontraban en aquel momento en Jerusalén. O sea, que para ellos era, digamos, una biblioteca, digamos, de compilación de datos que para ellos eran valiosísimos. Estamos hablando de ultra ortodoxos. Bueno, Historia de grupos, Israel. Exacto. Acordate que está en hebreo, no en griego, está en hebreo. En hebreo. Sí, muy poco hay en griego y muy poco en arameo, pero la mayoría está en griego antiguo de esa época. Pero eso lo guardaron para esconderlo por si llegaba a haber una destrucción, se lo robaran. Digamos, lo sacaron son para conjeturas. esconderlo. La idea es que ellos se alejaron de Jerusalén justamente por su ultra ortodoxia de no transar con los romanos que estaban gobernándose en el momento. Los grupos de poder en el momento, que eran los saduceos o fariseos, hacían arreglos con los romanos, Claro. arreglos sobre las fiestas, arreglos sobre calendarios, Arreglo con todo. sobre política. Justamente esto no lo querían hacer. No. Y un grupo de los esenios dijo, bueno, nosotros nos vamos al desierto a buscar a Dios, a alabar a Dios, a estudiar las escrituras. Y bueno, justamente se fueron al desierto. ¿Y qué pasó? Para el año 69 se arma una revuelta en Judea, donde los romanos persiguen a todos los judíos, los sacan a todos de Jerusalén, y los últimos revoltosos, podríamos decir judíos, se instalan en Masada y en Jericó. Masada y Jericó quedaba de pasada de donde estaban los esenios. Así que los esenios, Quedaba de enterándose camino. de que los romanos estaban persiguiendo a los judíos, ¿qué hicieron? Guardaron todo esto en vasijas, en cuevas, y las sellaron. Claro. Porque ellos no lo tenían en vasijas, ellos Porque tenían sus convengamos que bibliotecas. Claro, conservarlo en vasijas, ¿no es cierto? Estamos hablando de casi 2000 años. Vasija de barro. Bueno, ellos para su uso diario lo tenían en bibliotecas. Claro, lo leía. Porque en los yacimientos que se excavaron se encontraron cocinas, comedores, almacenes, baños, aulas. Así que, bueno, y como te digo, bibliotecas también, donde ellos tenían los rollos para estudiar o para traducir. Y bueno, en aquel momento, previendo lo que podía llegar a pasar, escondieron todo en vasijas y lo escondieron en cuevas. Hasta que estuvieron ahí encerrados 2000 años hasta ahora, ¿no? Hasta el Realmente se 1947. 1946, entre 1946 y 1947. Y ese valle se llama Qumran, Valle Wadi Qumran. El lugar se llama Qumran, sí. Como dije antes, no tenía ningún tipo de significado el nombre Qumran. ¿Qué es lo que tienen estos libros que hoy me decías? Bueno, tienen textos bíblicos, justamente varios libros de Isaías y del Génesis y del Pentateuco, Sí. varios, 11 libros, 11 copias de Isaías Bastante. y más de 10 copias también de Génesis. Estamos hablando de toda la Biblia hebrea también, Biblia judía, antes El de Antiguo Jesucristo, Testamento. ¿no? Todo el Antiguo Testamento. Tienen libros y textos parabíblicos, que podrían llamarse apócrifos, que no están en la Biblia. Sí. ¿Cuáles tiene? ¿Lo Es dice? historia. No, pero son exégesis, no son los libros apócrifos que uno podría llegar a pensar, Evangelio de tal o Evangelio de todo. No. Son libros apócrifos porque no están dentro de su Biblia judía,
sino que son libros con exégesis, con explicaciones, con interpretaciones Con historia. que hacían ellos de la escritura, pero estaba bien claro que no era la escritura, Ah. sino eran interpretaciones de ellos, ¿no? Mm. Bueno, textos extrabíblicos como legales, que hablan sobre normas, sobre leyes, escatológicos, que hablan del final de los tiempos, poéticos, litúrgicos, acerca de los rituales, de cómo tenían que llevar a todos los rituales a cabo, astronómicos, para dar justo con las fiestas, tratar de Las hacerlo comidas y lo todo más igual. correcto posible, ¿no? Con el calendario hebreo, que era de 364 días, y no era el calendario que estaban usando los romanos y los judíos en aquel momento El gregoriano. en Judea. Claro, el gregoriano es del sol. Este era calendario lunar. Lunar. Así que, bueno, podríamos decir, bueno, ellos mismos hablan de todo su sistema, por eso que sabemos también de los esenios, no solo porque se ha excavado, sino que los textos que ellos mismos han dejado acerca de sí mismos, ¿no? Esto tiene mucha importancia histórica, primero, como decíamos, y tiene importancia política. Convengamos que en el año 1948 se crea el Estado de Israel, y ahí tenemos un proceso de disputas con todo lo que es el mundo arábico o los palestinos, entre los judíos y palestinos, ¿no? Bueno, Pablo, mira, hablando de esto, porque hasta el día de hoy el misterio es dónde está el Arca de la Alianza. Y a vos que te gusta investigar, y a vos y a la gente, que mucha sociedad la conoce por la famosa película Indiana Jones, que estaban buscando sí, es mi el favorita. Arca de la Alianza, Arca de la podríamos, Alianza. bueno, sin agenda, Pablo, porque seguramente ya tenés todo cubierto tu itinerario, preparar en un día ¿A dónde está el la arca? búsqueda del Arca de la Alianza, dónde desapareció, qué es lo que se cree, ¿Y a dónde está? todas las teorías, porque es un tema que interesa, que es curioso, que es muy valioso. ¿Por qué los judíos no quieren que se encuentre? Bueno, todas las hipótesis que hay estarían muy buenas, ya que estamos hablando de los rollos de Qumran, que después Israel se estableció como nación al año siguiente, y bueno, y hasta el día de hoy están esperando la construcción del tercer templo, donde sí va a tener que aparecer la alianza, el arca, así que me parece que también sería bueno para un día investigar de este tema. Yo si querés te ayudo con algo de información. Sí, vamos a buscarlo. Sí, no te quiero decir nada ahora porque tengo algunas hipótesis sobre el tema, pero vamos a buscarlo y vamos a desarrollarlo un poco más en profundidad. Bueno, como te decía, hasta el día de hoy se han tratado de obtener de toda parte del mundo, de recolectar todos estos rollos y tenerlos en un solo lugar, que es el Museo del Libro, justamente en una cámara acorazada antibombas en Jerusalén. Uno de los que aportó para que todo esto se pudiese recolectar del mundo fue Einstein, que en cierto momento le contaron de este tipo de cosas. Estamos hablando del año 1949, creo que fue ahí nomás, de cuando se encontraron. Y bueno, viendo de que se encontraban, que lo tenían en cierto lugar, que otro lo promocionaba, que otro lo vendía, Einstein dijo, esto lo tienen, Einstein es judío también, estamos hablando, ¿no? Sí. Esto lo tienen que juntar, paguen lo que sea, pero tenemos que tenerlos nosotros. Así que bueno, se hizo una cámara acorazada, hasta el día de hoy se puede ver, se puede visitar en Jerusalén. Y bueno, ahí están todos los manuscritos, todos los libros que se han encontrado. También está todo digitalizado también, ¿no? Se puede ir a internet y se puede encontrar todo, por supuesto, en su idioma original, ¿no? Exacto. Bueno, esto es todo entonces, lo del rollo del Mar Muerto, muy pero muy interesante, son las 20:35 minutos, acá estamos en la 107.3, en Luro 3426, ya regresamos con un mensaje de reflexión.